Era el 30 de enero de 1944, en la cabeza de playa de Anzio, Italia, cuando el lápiz temblaba en la mano de un oficial alemán apellidado Hoffmann, apoyado contra la pared de hormigón de su búnker de mando, mientras anotaba lo que acababa de presenciar a través del periscopio de observación. «Los americanos poseen una artillería de un poder inimaginable», escribió. «El búnker Luisa ya no existe. Más de 1 metro de hormigón armado desaparecido en un instante. Entre el humo y el polvo apenas podía distinguirse el cráter donde, durante 8 meses, se había alzado aquella posición fortificada. Un búnker diseñado, según los propios estándares de ingeniería de la Wehrmacht, para resistir impactos directos de proyectiles de 210 milímetros, había sido borrado de la existencia por un solo disparo de un cañón americano superpesado, lanzado desde fuera del alcance visual. 32 hombres de la tercera división Panzergrenadier desaparecieron junto con toneladas de hormigón y acero. El arma responsable era el obús M1 de 240 milímetros, que hacía su debut en combate con el 697º Batallón de Artillería de Campaña. Lo que Hoffmann y miles de defensores alemanes descubrirían en los meses siguientes era que toda certeza sobre la guerra de fortificaciones acababa de volverse obsoleta de la noche a la mañana. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, sigamos con el relato. El obús M1 de 240 milímetros nació de un estudio del Departamento de Artillería del Ejército estadounidense realizado en 1940 que llegó a una conclusión contundente. La artillería americana existente era incapaz de vencer las fortificaciones modernas europeas. El cañón más grande disponible en ese momento, el conocido como Long Tom, de 155 milímetros, podía dañar pero no destruir de forma confiable los búnkeres de hormigón armado que se estaban convirtiendo en el estándar de la doctrina defensiva alemana. Las especificaciones que se exigían parecían imposibles. Un arma móvil capaz de disparar un proyectil de 160 kilos a más de 22 kilómetros de distancia, con precisión suficiente para acertar en búnkeres individuales y capaz de penetrar casi 2 metros de hormigón armado. Todo el sistema, además, debía ser transportable en vehículos militares estándar, a diferencia de los enormes cañones ferroviarios de la Primera Guerra Mundial. Lo que finalmente salió del arsenal de Watervliet, en Nueva York, fue una auténtica obra maestra de la ingeniería. Con un peso cercano a las 29 toneladas en posición de disparo, el M1 requería una dotación de 14 hombres y podía disparar un proyectil cada 3 minutos cuando operaba a máxima eficiencia. Solo el cañón pesaba más de 10 toneladas y medía casi 11 metros de longitud, necesitando un transporte especializado sobre un carro de 6 ruedas. El tiempo de emplazamiento promediaba 8 horas, incluyendo la excavación del foso de retroceso y el montaje mediante la grúa especializada M2 que acompañaba a cada pieza. La producción comenzó en noviembre de 1942 con 6 unidades piloto, y hacia 1944 el arsenal de Watervliet ya alcanzaba un ritmo de 13 unidades mensuales, hasta fabricar en total 315, antes de que la producción cesara en agosto de 1945. Cada arma costaba $380,000, el equivalente a 12 tanques Sherman, pero su valor estratégico resultaría incalculable. Los batallones de artillería 697 y 698 llegaron a la cabeza de playa de Anzio en enero de 1944, trayendo consigo los primeros obuses M1 de 240 milímetros al combate. El 14º Cuerpo Panzer alemán había convertido las colinas circundantes en un sistema de fortalezas con búnkeres entrelazados que dominaban cada vía de acceso hacia las posiciones aliadas. El 30 de enero de 1944, a las 2:30 de la tarde, el 697º disparó el primer proyectil de 240 milímetros en combate, apuntando contra un puesto de observación alemán en las colinas de Alban. El proyectil recorrió más de 21 kilómetros y logró un impacto directo. El búnker, junto con su equipo de observación y su dotación, dejó de existir.
El mayor Hermann Schmidt, al mando del 697, documentó el impacto psicológico del arma en la historia de su unidad, señalando que tras el primer día de fuego, los prisioneros alemanes reportaron una desmoralización completa en sus filas. Hablaban de proyectiles que hacían temblar la tierra en cientos de metros a la redonda, y muchos se negaban después a ocupar de nuevo sus búnkeres tras presenciar los impactos. Las cifras de destrucción en Anzio quedaron registradas con precisión. Casi 3.000 proyectiles disparados, 67 búnkeres atacados, 61 de ellos destruidos, un promedio de menos de 5 proyectiles por cada búnker eliminado. El diario de guerra de la 715, División de Infantería Alemana, capturado tras la liberación de Roma, anotaba que la artillería superpesada americana volvía insostenibles sus posiciones fortificadas y que las pérdidas causadas por proyectiles individuales superaban a las de los bombardeos convencionales de días enteros. El avance en Montecassino, en mayo de 1944, demostró la capacidad del obús de 240 milímetros para quebrar incluso las posiciones defensivas más resistentes. La línea Gustav había resistido durante meses los repetidos asaltos aliados, anclada en el antiguo monasterio que los paracaidistas alemanes habían convertido en una fortaleza. El 240 Batallón de Artillería de Campaña, equipado con 8 de estos obuses, se unió a la Operación Diadema el 11 de mayo de 1944. Posicionados cerca de Mignano, podían alcanzar cada posición alemana a lo largo de la línea Gustav, apuntando principalmente a los búnkeres reforzados excavados en la ladera de la montaña bajo el monasterio. El general de división británico Francis Tucker, cuya cuarta división india había sufrido terriblemente en asaltos anteriores, fue testigo del bombardeo y reportó que la artillería superpesada americana lograba en horas lo que meses de bombardeos y artillería convencional no habían conseguido. Cada proyectil que impactaba eliminaba por completo un punto fuerte alemán. El efecto psicológico sobre los defensores resultó decisivo. Comprendieron que ningún lugar era seguro. Durante el asalto final, los obuses dispararon de forma continua a lo largo de 72 horas, consumiendo más de 1.800 proyectiles. El análisis posterior a la batalla mostró que, de 43 búnkeres alemanes importantes atacados, 39 fueron destruidos por completo. Las 4 posiciones supervivientes habían sido abandonadas por sus propias dotaciones tras impactos cercanos. La eficacia del obús de 240 milímetros no provenía únicamente de su enorme proyectil, sino de todo el sistema americano de control de fuego. El concepto de centro de dirección de tiro, refinado a lo largo de 3 años de combate, permitía una precisión y una coordinación sin precedentes. Los observadores avanzados, equipados con radios especializadas, podían solicitar fuego desde posiciones ubicadas a kilómetros de las propias piezas. Las coordenadas del objetivo se transmitían al centro de dirección, donde personal entrenado calculaba las soluciones de tiro utilizando tablas gráficas, reglas de cálculo y datos meteorológicos. En apenas 4 minutos desde la solicitud, los proyectiles ya podían estar impactando objetivos a más de 20 kilómetros de distancia. La técnica conocida como tiempo sobre el objetivo multiplicaba el impacto psicológico. Varias baterías, disparando desde posiciones distintas y con tiempos escalonados, podían hacer que todos sus proyectiles cayeran sobre el blanco de forma simultánea. Un solo búnker alemán podía recibir 6 proyectiles de 240 milímetros en apenas segundos, más de 1 tonelada de explosivo llegando sin previo aviso. El teniente coronel Thomas Hedekin, comandante del 245 Batallón de Artillería, lo explicó con crudeza en un informe de 1944. No disparamos barreras, dijo. Realizamos ataques quirúrgicos. Un observador avanzado identifica un búnker concreto, calculamos la solución y dejamos caer 1 o 2 proyectiles directamente sobre él. Esa precisión, afirmaba, aterraba a los alemanes más que cualquier volumen de fuego.
4 obuses de 240 milímetros, adscritos al 19º Cuerpo, participaron en la Operación Cobra, la ruptura del frente en julio de 1944 desde la cabeza de playa de Normandía. La 352ª División de Infantería Alemana había fortificado cada seto y cada cruce de caminos alrededor de Saint-Lô, creando un laberinto defensivo que había frenado el avance aliado durante semanas. El 272º Batallón de Artillería puso en acción sus obuses el 24 de julio, destruyendo sistemáticamente posiciones alemanas que habían sobrevivido al masivo bombardeo aéreo previo. La colina 122, el punto dominante clave sobre Saint-Lô, estaba fortificada con búnkeres de hormigón construidos en las laderas invertidas, inmunes al bombardeo aéreo. El sargento técnico Raymond Jones, jefe de sección de la batería A del 272º, relató después que podían ver cómo los alemanes se creían a salvo en aquellas posiciones de contrapendiente. Su observador transmitió las coordenadas, dispararon 3 proyectiles de efecto, y cuando el humo se disipó, solo quedaba un agujero en la ladera, donde antes había estado el búnker. El impacto psicológico fue inmediato. La tercera división de paracaidistas alemana, tropas de élite que habían combatido en Cassino, comenzó a abandonar posiciones preparadas antes que enfrentar un bombardeo de 240 milímetros. Su comandante, el general Richard Schimpf, fue capturado el 31 de julio y confesó a sus interrogadores que la artillería superpesada americana había vuelto imposible la defensa estática y que sus hombres, veteranos que jamás habían retrocedido, huían de sus propios búnkeres. El asalto a la línea gótica, en el norte de Italia, durante el otoño de 1944, demostró el valor del obús en la guerra de montaña. Los ingenieros alemanes habían pasado un año construyendo fortificaciones a lo largo de las crestas de los Apeninos, aprovechando el terreno montañoso para crear posiciones que consideraban inmunes a la artillería. El 697º Batallón de Artillería, ya veterano de Anzio y del avance hacia Roma, emplazó sus obuses en los valles bajo la línea gótica en septiembre de 1944. Usando fuego de trayectoria alta, podían dejar caer sus proyectiles casi verticalmente sobre las posiciones alemanas excavadas en las laderas invertidas de las montañas. La destrucción de las fortificaciones del paso de Futa demostró las capacidades del arma. Aquel paso, que controlaba la ruta principal hacia Bolonia, estaba defendido por complejos de búnkeres elaborados construidos por la organización Todt. El 16 de septiembre de 1944, el 697º comenzó el bombardeo sistemático de esas posiciones. El soldado Donald Matthews, encargado de munición en el batallón, escribió a su casa que los proyectiles subían tan alto que desaparecían entre las nubes, para luego caer en línea recta sobre los búnkeres alemanes, sacudiendo la montaña entera con cada explosión, y que después de cada impacto no quedaba nada salvo un cráter. El paso cayó en 5 días. Las bajas alemanas por derrumbe de búnkeres superaron a las causadas por combate directo. El diario de guerra de la 4ª División de Paracaidistas registró que los proyectiles superpesados americanos penetraban coberturas que antes se consideraban adecuadas y que la moral se derrumbaba a medida que las tropas se negaban a ocupar las fortificaciones. La destrucción sistemática de la línea Sigfrido, iniciada en septiembre de 1944, representó la mayor contribución del obús de 240 milímetros a la victoria aliada. El muro del oeste se extendía a lo largo de más de 600 kilómetros, desde los Países Bajos hasta Suiza, comprendiendo más de 18.000 búnkeres, casamatas y posiciones fortificadas construidas entre 1936 y 1940. El 265 Batallón de Artillería llevó sus obuses M1 hasta la línea Sigfrido, cerca de Aquisgrán, en septiembre de 1944. Las fortificaciones que enfrentaban eran formidables. Búnkeres tipo 10 con muros de entre 90 centímetros y más de 1 metro de espesor. Búnkeres de mando con muros de casi 2,5 metros, y posiciones de infantería con campos de fuego entrelazados. La primera gran prueba llegó en la línea Scharnhorst, extensión de la Sigfrido que defendía Aquisgrán.
El 8 de octubre de 1944, el 265 inició el fuego preparatorio para el asalto de la Primera División de Infantería. En 6 horas dispararon 238 proyectiles, destruyendo 19 de los 22 búnkeres señalados como objetivo. El cabo Robert Williams, observador avanzado del 16º Regimiento de Infantería, fue testigo del bombardeo y describió cada impacto como un pequeño terremoto. Búnkeres de hormigón que se decía tardarían días en ser reducidos, desaparecían en minutos, sin que los alemanes en su interior tuvieran ninguna oportunidad. El mismo patrón se repitió en todo el frente. El 278 Batallón de Artillería destruyó 73 búnkeres en la región del Schnee-Eifel durante diciembre de 1944, y el 698, operando cerca de Metz, eliminó el anillo de fortalezas alrededor de la ciudad en noviembre de ese año, disparando más de 3.000 proyectiles en apenas 2 semanas. La campaña de los Montes Vosgos, entre octubre y noviembre de 1944, presentó desafíos particulares. Las fuerzas alemanas habían fortificado las crestas densamente boscosas con búnkeres camuflados bajo espesa vegetación, invisibles al reconocimiento aéreo y protegidos del fuego de artillería convencional por el propio terreno. El 265 desarrolló nuevas técnicas para el combate en bosques. Cuando disponían de proyectiles con espoleta de proximidad, lograban estallidos aéreos por encima del dosel forestal, cuyo efecto expansivo penetraba hacia abajo sobre los búnkeres. Con proyectiles convencionales empleaban una táctica conocida como caja y 4 disparos en las esquinas de una posición sospechada y 1 directo al centro. El sargento mayor Harold Anderson, jefe de sección del 265, describió que el bosque dificultaba la observación, pero que el obús de 240 milímetros no necesitaba precisión absoluta. Incluso un fallo cercano colapsaba los búnkeres por la onda de choque en el terreno. Disparaban, esperaban a que se asentara el polvo y la infantería no encontraba más que cráteres y cuerpos. La liberación de Estrasburgo, el 23 de noviembre de 1944, estuvo precedida por un bombardeo de 240 milímetros contra las fortificaciones exteriores. La 553ª División de Infantería alemana abandonó sus posiciones tras perder 12 búnkeres en apenas 90 minutos de fuego dirigido. El análisis de posguerra realizado por ingenieros del ejército estadounidense reveló por qué el obús resultaba tan eficaz contra las fortificaciones. El proyectil perforante, designado M17, utilizaba una punta de acero endurecido respaldada por 160 kilos de masa, viajando a más de 700 metros por segundo, entregando cerca de 3.800.000 libras-pie de energía cinética sobre un área de impacto de apenas 50 centímetros. La presión resultante, superior a los 1.400 kilogramos por centímetro cuadrado, superaba la resistencia a la compresión de cualquier hormigón. Más crítico aún, la espoleta de retardo permitía que el proyectil penetrara entre 1 y casi 2 metros antes de detonar. La explosión dentro de la masa de hormigón producía lo que los ingenieros llamaban fractura simpática. Las ondas de choque, al reflejarse en el acero de refuerzo, generaban patrones de tensión complejos que destrozaban estructuras enteras desde adentro. El proyectil de alto explosivo, designado M114, contenía casi 22 kilos de TNT con aditivos de aluminio en polvo, aumentando el efecto expansivo en un 40% respecto al TNT puro. Cuando se ajustaba para explosión en superficie, creaba cráteres de 15 metros de ancho y 6 de profundidad en suelo promedio. El despliegue de estos obuses requería un apoyo logístico extraordinario, y ese apoyo mostraba, mejor que cualquier otra cosa, la capacidad organizativa americana. Cada batallón necesitaba diariamente entre 50 y 100 proyectiles, es decir, entre 18 y 36 toneladas, además de miles de litros de combustible para los tractores y generadores, equipo de mantenimiento especializado y vehículos de transporte de munición con suspensiones reforzadas. La cadena de suministro se extendía desde el arsenal de Watervliet hasta la línea del frente, cubriendo a veces casi 5.000 kilómetros. Cada proyectil requería forjado de presión
precisión del cuerpo, mecanizado con tolerancias milimétricas, llenado cuidadoso con compuestos explosivos, instalación de espoletas de precisión e inspección individual con pruebas de disparo. Hacia marzo de 1945, el ejército estadounidense había acumulado más de 500.000 proyectiles de 240 milímetros en depósitos europeos, con un consumo mensual que llegó a alcanzar 35.000 unidades durante los cruces del Rin, una capacidad industrial que ni Alemania, ni Japón, ni siquiera la Unión Soviética podían igualar. Las operaciones de cruce del Rin en marzo de 1945 mostraron al obús de 240 milímetros en su máxima eficacia. La Operación Plunder, el cruce planificado por Montgomery entre el 23 y el 24 de marzo, estuvo precedida por la mayor preparación artillera del frente occidental. El 12º Cuerpo americano aportó 12 de estos obuses al bombardeo, cuyo objetivo era la zona fortificada de Wesel, donde la 84ª División de Infantería alemana había construido elaborados sistemas de búnkeres a lo largo de la orilla oriental. A partir de las 5 de la tarde del 23 de marzo, los obuses comenzaron la destrucción sistemática de las posiciones identificadas. El capitán William Morrison, al mando de la batería B del 278, relató que contaban con fotografías aéreas de cada búnker. Comenzando por el norte, avanzaron hacia el sur, atacando cada posición con entre 4 y 6 proyectiles. Para la medianoche habían destruido 31 búnkeres y dañado otros 12. El cruce encontró apenas resistencia. Los supervivientes alemanes reportaron una desmoralización total tras ver desintegrarse sus fortificaciones. Los registros de la 84ª División mostraron 2.400 bajas causadas únicamente por la artillería, la mayoría por derrumbe de búnkeres. El cerco al grupo de ejércitos B en la Bolsa del Ruhr entre el 1 y el 18 de abril de 1945 vio cómo estos obuses reducían instalaciones industriales convertidas en fortalezas. Las fuerzas alemanas habían fortificado fábricas enteras, usando las estructuras industriales de hormigón armado como posiciones defensivas. El 698 apoyó la reducción del sector norte de la bolsa. Las acerías Krupp en Essen, reforzadas con hormigón adicional, fueron atacadas el 9 de abril. Los proyectiles de 240 milímetros transformaron los edificios principales de la fábrica en escombros retorcidos. El sargento de Estado Mayor, James Peterson, observador avanzado del 313 Regimiento de Infantería, presenció la destrucción y describió que aquellos no eran edificios normales, sino fortalezas industriales con muros de casi 1 metro de espesor, y que los proyectiles los atravesaban como si fueran papel. El efecto psicológico sobre los defensores fue total. Se rindieron en masa tras ver lo ocurrido con las instalaciones Krupp. El grupo de ejércitos B, con una fuerza inicial de 430.000 hombres, se rindió en apenas 18 días, y los informes de inteligencia atribuyeron parte de ese colapso a la destrucción sistemática de posiciones fortificadas por la artillería superpesada, que convenció a los defensores de que resistir era inútil. La producción de estos obuses en el arsenal de Watervliet representó la movilización industrial americana en su máxima expresión. La instalación, fundada en 1813, se había convertido para la Segunda Guerra Mundial en la principal fábrica de artillería de gran calibre del país. Las cifras hablan por sí solas. 6 unidades piloto en noviembre de 1942, 72 unidades a lo largo de 1943, 158 en 1944 y 79 más entre enero y agosto de 1945, hasta sumar un total de 315. La plantilla llegó a alcanzar los 9.100 empleados, trabajando en 3 turnos, los 7 días de la semana. Las mujeres representaban el 35% de esa fuerza laboral, realizando operaciones de mecanizado de precisión que antes se consideraban imposibles para trabajadoras. Cada cañón requería más de 60 toneladas de acero especial, 847 operaciones de mecanizado individuales, 72 horas de perforación de precisión y tratamiento térmico en hornos que alcanzaban los 800 grados centígrados. El control de calidad resultaba excepcional.
De las 315 armas producidas, solo 2 fallaron las pruebas de aceptación, ambas por problemas menores en el mecanismo de retroceso, rápidamente corregidos. Ningún obús M1 de 240 milímetros falló jamás de forma catastrófica en combate. La producción americana de munición para este calibre resultaba, sencillamente, incomprensible para los alemanes. Solo el arsenal de Watervliet producía 2.000 proyectiles mensuales hacia 1944. Sumando la producción del arsenal de Picatinny y de contratistas civiles, el total mensual alcanzó los 10.000 proyectiles a comienzos de 1945. Cada uno de ellos era una pequeña obra maestra de producción en masa. Cuerpo forjado en acero al cromo molibdeno, mecanizado con tolerancias de fracciones de milímetro, relleno con casi 22 kilos de TNT de grado A y ajustado con bandas de rotación de precisión, individualmente calibradas e inspeccionadas. La cadena logística entregaba esta munición con una eficiencia notable. Los buques Liberty transportaban proyectiles como carga de cubierta, cada uno con capacidad para hasta 500 unidades, mientras que los convoyes del Red Ball Express incluían secciones especializadas de munición con vehículos reforzados para transportar aquellos proyectiles de más de 160 kilos cada uno. Hacia abril de 1945, las fuerzas estadounidenses en Europa habían consumido más de 118.000 proyectiles de 240 milímetros, manteniendo además reservas en el teatro de operaciones superiores a los 100.000. Operar el obús M1 exigía un trabajo en equipo excepcional y una resistencia física considerable. Cada dotación de 14 hombres funcionaba como un equipo perfectamente coordinado, en el que cada miembro resultaba esencial. El jefe de sección al mando de la pieza, el artillero encargado de apuntar, el ayudante que operaba la recámara, varios hombres dedicados al manejo de la munición, otros operando la grúa, encargados de la pólvora y conductores de los vehículos de seguridad. Cargar el arma exigía una coordinación extraordinaria. El proyectil de 160 kilos era izado por grúa, guiado por 4 hombres hacia la recámara y después introducido de forma hidráulica. La carga de pólvora, hasta 8 bolsas separadas, se colocaba detrás del proyectil. Todo el proceso tomaba 90 segundos para una dotación bien entrenada. El soldado Michael Sullivan, encargado de munición en el 697, describió las exigencias físicas. Después de 10 disparos, todos quedaban exhaustos. La concusión del disparo se sentía como un puñetazo en el pecho, y rotaban de posición cada hora para mantener la eficiencia, aunque saber lo que sus proyectiles hacían a los búnkeres alemanes los mantenía motivados. Los observadores avanzados que dirigían el fuego de estos obuses desempeñaban uno de los trabajos más peligrosos de toda la guerra. Posicionados junto a la infantería de primera línea, a menudo más allá de las propias líneas amigas, identificaban objetivos y ajustaban el fuego con precisión letal. El teniente Robert Anderson, observador avanzado del 265 Batallón, sobrevivió 187 días de combate, dirigiendo personalmente la destrucción de 47 búnkeres alemanes. En una entrevista de 1985, reflexionó que solicitar fuego de 240 milímetros era como invocar el martillo de Thor. Identificaba un búnker, transmitía las coordenadas por radio y minutos después dejaba de existir. El poder resultaba embriagador, pero también sobrio, porque sabía que cada proyectil podía matar a decenas de soldados enemigos. La carga psicológica era considerable. Muchos observadores presenciaban, a través de sus miras, el costo humano real de sus decisiones, y varios reportaron pesadillas décadas después de terminada la guerra. Los documentos alemanes capturados y las entrevistas de posguerra revelaron el terror que inspiraba el bombardeo de 240 milímetros. La experiencia de la Wehrmacht combatiendo contra los soviéticos, que dependían de barreras masivas de artillería, no los había preparado para la potencia de fuego de precisión estadounidense. Un informe del Séptimo Ejército Alemán, capturado cerca de Metz en noviembre de 1944, describía a la artillería superpesada enemiga como una nueva forma de guerra, en la que búnkeres individuales eran atacados con un fuego observado de precisión extrema, causando bajas por un solo proyectil superiores a las de un bombardeo convencional completo.
con un efecto sobre la moral catastrófico y tropas que se negaban directamente a ocupar los búnkeres de primera línea. El 19º Ejército Alemán, que defendía los Vosgos, reportó que el 60% de sus bajas provenían de la artillería, con el fuego de 240 milímetros, causando pérdidas desproporcionadas a pesar de su volumen limitado. Las entrevistas de posguerra con veteranos alemanes coincidían constantemente en subrayar ese impacto psicológico. El antiguo oficial Heinrich Siemann, que había comandado un regimiento en la línea Sigfrido, declaró en 1962 que la artillería regular la podían soportar, pero que aquellos proyectiles monstruosos les quebraban el espíritu. Cuando veían desaparecer un búnker, comprendían que ningún lugar era seguro, y muchos de sus hombres preferían dispararse a sí mismos antes que esperar el siguiente proyectil. El obús M1 formaba parte de una fuerza aliada de artillería superpesada, que incluía también armas británicas y soviéticas, pero fue la capacidad industrial americana la que marcó la diferencia. Mientras Estados Unidos producía 315 unidades de este obús, Gran Bretaña apenas fabricó 36 de su equivalente, la Unión Soviética unas 47 de su mortero pesado, y Alemania únicamente 8 de su cañón ferroviario de 24 centímetros. La ventaja americana no residía solo en la cantidad, sino en la movilidad y en la capacidad de sostener operaciones continuas. Mientras las piezas superpesadas alemanas y soviéticas requerían transporte ferroviario o una preparación de posición extensa, el M1 podía ser remolcado por vehículos con orugas y emplazado en cualquier terreno adecuado. Observadores británicos elogiaron constantemente esta artillería americana. El general de división Sidney Kirkman, comandante de artillería del 13º Cuerpo, escribió que el obús americano de 240 milímetros logró lo que sus propios cañones pesados no habían podido conseguir: la destrucción sistemática y rápida de posiciones fortificadas, siendo en gran medida responsable del avance decisivo en Cassino. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el territorio alemán a comienzos de 1945, el obús de 240 milímetros continuó su labor destructiva. Cada ciudad alemana designada como fortaleza por orden de Hitler enfrentó un bombardeo sistemático de artillería superpesada. El asedio de Aschaffenburg entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 1945 demostró las capacidades del arma en combate urbano. La 36ª División de Infantería Alemana había fortificado la ciudad medieval, levantando barricadas y convirtiendo edificios en puntos fuertes. El 265º Batallón emplazó 4 obuses al otro lado del río, destruyendo de forma sistemática las posiciones defensivas con una precisión notable, capaz de hacer pasar un proyectil por un edificio específico sin dañar las estructuras vecinas. Esa destrucción selectiva convenció a muchos comandantes alemanes de rendirse antes que ver sus ciudades arrasadas. La captura de Nuremberg entre el 16 y el 20 de abril de 1945 vio a 3 batallones de este calibre en acción. Las fortificaciones medievales, reforzadas con hormigón moderno, se derrumbaron bajo el bombardeo, y el 698 destruyó 8 grandes búnkeres en las murallas de la ciudad vieja en apenas 4 horas de fuego. Cuando Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, los obuses de 240 milímetros habían hecho una contribución decisiva a la victoria. Las estadísticas finales del Departamento de Artillería resultan reveladoras. 118.429 proyectiles disparados en el teatro europeo. 3.847 fortificaciones atacadas, de las cuales 3.114, un 81%, fueron confirmadas como destruidas, y otro 13% inutilizadas más allá de toda reparación, con un promedio de menos de 40 proyectiles necesarios por objetivo destruido. El costo humano infligido resulta más difícil de cuantificar, pero los registros alemanes, aunque incompletos, sugieren entre 15.000 y 20.000 bajas directas por este bombardeo, con las bajas psicológicas posiblemente duplicando esa cifra. La experiencia de combate llevó a mejoras continuas en el empleo del obús. Las primeras operaciones revelaron que las 8 horas de emplazamiento limitaban la flexibilidad táctica.
Para 1945, las dotaciones experimentadas habían reducido ese tiempo a menos de 4 horas, gracias a procedimientos y equipos mejorados. El desarrollo de espoletas mecánicas aumentó el ritmo de fuego de un proyectil cada 3 minutos a 1 cada 2. Las fórmulas de pólvora mejoradas extendieron la vida útil de cada cañón de 500 a 800 disparos. La innovación más significativa fue la integración del reconocimiento fotográfico con la planificación de fuego. Para 1945, los observadores avanzados recibían fotografías aéreas anotadas que mostraban cada objetivo potencial numerado y cuadriculado, reduciendo el tiempo de procesamiento de cada misión de 10 minutos a menos de 4. Aunque este relato se centra en las operaciones europeas, el obús de 240 milímetros también tuvo un uso limitado en el Pacífico. 6 unidades apoyaron la campaña de Filipinas, destruyendo fortificaciones japonesas en Corregidor en febrero de 1945. Los proyectiles perforantes demostraron ser especialmente eficaces contra las fortificaciones japonesas en cuevas, sellando entradas y provocando bajas por concusión en el interior de las montañas. Existían planes para un despliegue extenso de estos obuses en la Operación Downfall, la invasión de Japón, con el ejército estadounidense proyectando la necesidad de 100 unidades para reducir las fortificaciones del territorio japonés. La rendición de Japón hizo innecesarios esos planes, pero oficiales japoneses capturados admitieron después que sus planes defensivos no habían contemplado las capacidades de la artillería superpesada estadounidense. Los historiadores militares consideran hoy al obús M1 de 240 milímetros un arma revolucionaria que cambió fundamentalmente la guerra de asedio. Su combinación de movilidad, precisión y poder destructivo volvió obsoletas las fortificaciones tradicionales. El propio general Dwight Eisenhower escribió en sus memorias de posguerra que este obús les dio la capacidad de quebrar cualquier posición defensiva de forma rápida y económica, salvando miles de vidas aliadas al eliminar fortificaciones que de otro modo habrían requerido costosos asaltos de infantería. El mariscal de campo Albert Kesselring, que defendió Italia y después el sur de Alemania, ofreció la perspectiva del enemigo. El cañón americano de 240 milímetros era un arma frente a la cual no tenían respuesta. Sus búnkeres, construidos a enorme costo de materiales y mano de obra, se convertían en tumbas. El efecto psicológico, admitió, resultaba devastador. Las tropas perdían la fe en cualquier posición defensiva. La doctrina táctica alemana evolucionó rápidamente en respuesta a este bombardeo, aunque nunca llegó a surgir una contramedida verdaderamente eficaz. Hacia finales de 1944, las instrucciones defensivas de la Wehrmacht enfatizaban la dispersión y el camuflaje por encima de la fortificación fija. Una directiva táctica del Séptimo Ejército Alemán, de diciembre de ese año, afirmaba que las fortificaciones fijas debían abandonarse allí donde estuviera presente la artillería superpesada estadounidense y que las tropas debían construir posiciones de campaña, reubicadas con frecuencia, con cobertura suficiente solo contra la artillería convencional, ya que los búnkeres, según reconocían, concentraban bajas en lugar de prevenirlas. Se trataba de una reversión completa de la doctrina defensiva alemana, desarrollada a lo largo de décadas y refinada durante la Primera Guerra Mundial y el Frente del Este, que ahora se desmoronaba frente a la potencia de fuego americana. Algunas innovaciones alemanas mostraron cierto potencial, como posiciones señuelo calentadas artificialmente para simular ocupación, o generadores de humo para dificultar la observación, pero estas medidas solo retrasaban lo inevitable. El general Hasso von Manteuffel, al mando del Quinto Ejército Panzer durante la Batalla de las Ardenas, resumió la frustración alemana con una frase memorable. Podían aceptar ser superados en producción, eso era esperable al combatir contra Estados Unidos, pero la precisión de su artillería pesada volvía vulnerable cada posición defensiva. No solo estaban en inferioridad de armamento, dijo, estaban simplemente superados en clase. Operar estos obuses también cobró un precio entre las propias fuerzas americanas. Las dotaciones sufrieron un daño auditivo considerable.
Estudios de posguerra de la Administración de Veteranos encontraron que el 90% de los veteranos de este tipo de artillería presentaba pérdida auditiva significativa. Los observadores avanzados sufrieron las tasas de bajas más altas de toda la especialidad artillera. De 127 entrenados para estos batallones, 31 murieron y 43 resultaron heridos, una tasa de bajas del 58%. La carga logística resultaba igualmente inmensa, y cada batallón necesitaba decenas de vehículos especializados y miles de litros de combustible diarios en movimiento. El obús M1 de 240 milímetros representó, en su forma más pura, la filosofía americana de la guerra. Potencia de fuego abrumadora entregada con precisión, respaldada por una producción industrial prácticamente ilimitada. Aunque los búnkeres alemanes individuales pudieran haber sido más resistentes, la industria estadounidense podía destruirlos más rápido de lo que Alemania podía construirlos. Esa certeza matemática de la victoria, a través de la producción, aterrorizaba a los comandantes alemanes incluso más que cualquier derrota táctica. Podían contrarrestar una generalía superior con tácticas ingeniosas, compensar la desventaja numérica con un entrenamiento superior, pero no tenían respuesta frente a una potencia de fuego de precisión ilimitada, respaldada por un suministro de munición prácticamente infinito. El encuentro alemán con estos obuses fue mucho más que una derrota militar. Fue una transformación psicológica provocada por el shock tecnológico. Soldados que habían creído en la supremacía de la ingeniería alemana, en la inexpugnabilidad de las fortificaciones de hormigón y en la ventaja de la defensa preparada, descubrieron que la capacidad industrial estadounidense había vuelto obsoleta toda su doctrina militar. Las cifras cuentan solo una parte de la historia. 315 obuses producidos, más de 118.000 proyectiles disparados, más de 3.000 búnkeres destruidos. El impacto real se midió en el colapso total de la confianza alemana en las defensas fijas. Cada búnker destrozado demostraba la superioridad americana, no solo en potencia de fuego, sino en cada aspecto de la guerra moderna: logística, producción, tecnología y organización. En las ruinas de la línea Sigfrido no quedaba solo hormigón roto, sino los restos destrozados de las pretensiones militares de la Alemania nazi. El trueno del obús de 240 milímetros fue el sonido del poderío industrial americano, proclamando una victoria inevitable, y cada soldado alemán que lo escuchó comprendió su terrible significado. Habían desafiado al arsenal de la democracia y habían perdido. Al final, la mayor victoria de este obús no fueron las fortificaciones que destruyó, sino las mentes que cambió. Soldados alemanes que habían comenzado la guerra creyendo en su superioridad tecnológica, terminaron comprendiendo que habían sido superados por una democracia industrial capaz de transformar materias primas en armas de precisión más rápido de lo que el totalitarismo podía levantar muros de hormigón. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.